es el turno de la doctora Ana María Pérez Lacarta, de la Universidad de Valladolid, como digo, la Facultad de Traducción de Soria, y su ponencia versará sobre franciscanos españoles, censura y traducción. Adelante, doctora Ana María Pérez. Buenos días a todos. Encantada de estar con ustedes en este coloquio. Yo les voy a hablar de cómo la censura ha influido en el trabajo realizado por traductores franciscanos españoles y del papel que han desempeñado impulsores y supervisores de traducciones. Investigando, he hallado huellas de la labor de traducción llevada a cabo por franciscanos españoles, pero los testimonios de la presión que sufrieron en la realización de dichas tareas son prácticamente inexistentes. En lo que respecta a las traducciones de la Biblia en lengua vulgar, he encontrado una muestra de la participación de un franciscano español como asesor principal de la empresa ejecutada por el rabino Moshe Arragel a principios del siglo XV. Se trata de una versión de la Sagrada Escritura conocida como la Biblia de Alba, que es un romanceamiento del Antiguo Testamento encargado por un representante de la alta nobleza castellana a un estudioso judío. Carlos Saín de la Maza presenta a Fray Arias de Encinas, del convento franciscano de Toledo, como la figura clave del proyecto, como el verdadero tutor e interlocutor de Moshe Arragel, que se hizo cargo de la supervisión de las miniaturas de los preliminares y fue el responsable de buena parte de las glosas cristianas y de la última revisión del texto. Más adelante se prohibieron las traducciones de las Sagradas Escrituras a la lengua vulgar, si bien durante el reinado de los reyes católicos se hicieron numerosas traducciones parciales de la Biblia. En este contexto adquieren una importancia considerable las obras sobre la vida de Cristo y de la Virgen que sustituyen a los textos bíblicos. Prueba de ello es la primera edición de la Vita Christi de Sor Isabel de Villena, abadesa de las Clarisas de la Trinidad de Valencia. El libro se publica a finales del siglo XV, está escrito en catalán y va dirigido a la gente sencilla que no entiende el latín. Para ello, Sor Isabel selecciona determinados pasajes de la vida de Cristo, traduce, interpreta, crea, introduce sus propias consideraciones cuando lo cree conveniente, teje su relato entrelazando los evangelios sinópticos y el evangelio de San Juan si le parece oportuno hacerlo, y en ocasiones elabora sus propias teorías. Según Dominique de Courcelles, lo que hizo Sor Isabel no es sino una subversión de lo que habitualmente enseña la Iglesia. Quizás fueron sus orígenes aristocráticos, sus relaciones con la realeza y los lazos de amistad que mantenía con teólogos e inquisidores los que facilitaron la edición de una interpretación atrevida del Nuevo Testamento que parece que pasó desapercibida a la mirada atenta de los censores, pero que despertó la admiración de lectores intelectualmente o espiritualmente afines a ella. Poco después, otro franciscano español, Fray Ambrosio de Montesino, revisó y pulió la traducción que de las epístolas y evangelios hizo Gonzalo de Santa María. En la edición de 1512 consta que la Inquisición había dado orden de recoger dicha obra hasta ser corregida por Fray Ambrosio. Su cometido era hacer inteligible la obra, velando por la corrección del romance de Castilla, y lo cumplió a plena satisfacción, pues su traducción-revisión se reimprimió muchas veces hasta 1559, fecha en la que el catálogo del inquisidor general don Fernando de Valdés impuso la prohibición de leer la Biblia y las traducciones parciales de la misma en cualquier lengua vulgar. También a principios del siglo XVI hay que señalar el papel que desempeñó el cardenal Cisneros, pues fue el verdadero artífice de la Biblia de Alcalá. Él no se ocupó de fijar el texto, pero se rodeó de excelentes hebraístas, latinistas y helenistas. Presidió el equipo de trabajo que había de hacer una edición crítica lo más cercana a los originales, pero a pesar de las críticas que recibió, no trató de mejorar el texto sagrado. Suscitó la reacción adversa de numerosos teólogos que, al no poder declarar la guerra abiertamente al inquisidor Jiménez de Cisneros, optaron por retrasar la aprobación pontificia de la obra hasta 1520 y por silenciarla. La relación del cardenal con humanistas y conversos alimentaba la desconfianza de los eclesiásticos de entonces, quienes temían que este camino abierto por el célebre biblista llevase a la herejía. De ahí que se inclinaran por la vía del silenciamiento.
Cisneros promovió la publicación de obras que influyeron de manera decisiva en la espiritualidad del momento, y de entre ellos nos gustaría destacar la traducción al castellano de la Teología Mística de Hugo de Balma, realizada por un franciscano de San Juan de los Reyes y publicada en 1514. El traductor la titula Sol de Contemplativos. Joan Requesens y Piquer piensa que debió existir una versión anterior que o bien requería una corrección de errores o incluía una parte teológicamente discutible que expurga el traductor franciscano. Lo cierto es que con su trabajo Fray Antonio de Ciudad Real abrevió algunas cuestiones de Balma despojándolas de su carácter escolástico. En lo relativo a la denominada cuestión difícil, el franciscano prescinde de los pros y los contras y solo publica la conclusión. Llama la atención el sentido práctico con el que Fray Antonio tradujo el texto original, suprimiendo algunas expresiones especulativas para facilitar la comprensión de la obra, dirigida no solo a religiosos y religiosas, sino también a los fieles que querían alcanzar la santidad. Teodoro Martín señala que no todos los teólogos, ni del siglo XIII ni del siglo XVI, admitieron esta conclusión, que fue objeto de controversias filosófico-teológicas de penosas consecuencias cuando había lugar a procesos inquisitoriales contra alumbrados y quietistas. Requesens y Piquer ponen en evidencia el hecho de que Francesc Eiximenis hiciera con anterioridad una adaptación práctica de la teología mística de Hugo de Balma, el denominado Tractat de Contemplación, donde solo trata de pasada la cuestión difícil. El texto del franciscano catalán recoge las ideas principales del Cartujo y las expresa con un lenguaje sencillo para que lo entiendan los receptores de su obra, pero al parecer, por entonces, no se produjeron controversias. En relación con Eiximenis, conviene precisar que el Tractat de Contemplación forma parte de la obra El Llibre de les Dones, y que la identificación del traductor al castellano de este libro ha constituido el objeto de estudio de diversas investigaciones que no confluyen en el mismo resultado. De entre dichos investigadores, Meseguer Fernández descarta que el padre Salvatierra fuera el franciscano que pudo haber traducido la obra del catalán al castellano en 1540. Décadas más tarde, Carmen Clausel interpreta las alteraciones del texto ximeniano como una señal de los nuevos tiempos, y hacia el 2007 Calero da un paso más, pues además de rebatir la propuesta de autoría de Carmen Clausel, le hace a ella la siguiente objeción: si en la adaptación del Carro de las Donas hay numerosos textos de Vives, ¿cómo no se plantea al menos la posibilidad de que detrás del anonimato se ocultara el propio Vives? Francisco Calero defiende la tesis de que el verdadero traductor del Llibre de les Dones fue el célebre humanista valenciano que se ocultó tras la falsa identidad de un fraile franciscano haciendo uso de otros escritos suyos e introducir determinadas modificaciones, defender las teorías erasmistas. La lucha contra el erasmismo queda igualmente reflejada en el índice de 1559, que también prestaba gran atención a los libros anónimos. Oficialmente, los sistemas de control de traducciones se aplicaban con regularidad antes de dicha fecha, y muestra de ello es, por ejemplo, la cédula real concedida a Fray Diego de Cisneros, provincial de la Orden de San Francisco de la provincia de Castilla, para renovarle el privilegio de impresión de su traducción castellana de las vidas de San Francisco y Santa Clara, escritas por San Buenaventura. Pero tras la promulgación de la pragmática sobre libros de 1558, se extrema la vigilancia de toda obra publicada, que una vez impresa debía llevarse al Consejo Real para verificar que estaba conforme al ejemplar rubricado y así obtener la licencia de venta. La ejecución de dicho mandato real provocó demoras tales como la que sufrió Fray Diego de Navarro, quien, habiendo comenzado a imprimir su traducción castellana de la primera parte de las crónicas de los frailes menores, antes de que se dictara el citado decreto, se vio obligado a pedir una nueva licencia, y licencia que se le otorgó, pero en la que se le recuerda los nuevos trámites por los que tiene que pasar una vez finalizada la impresión de su libro para poder venderlo. En América, el celo de la censura no era menor. Los esfuerzos realizados por los misioneros franciscanos para conocer la lengua y la cultura de los indígenas
y para de esta manera poder comunicarse con ellos, a menudo fueron menospreciados. Hubo textos y traducciones que nunca se imprimieron y otros, como la Historia General de las Cosas de Nueva España de Fray Bernardino Sahagún, tuvieron que salvar numerosos obstáculos antes de salir a la luz. Llama la atención las vicisitudes que tuvo que atravesar esta obra, que permaneció inédita hasta 1829-1830. Sus opositores civiles y eclesiásticos, partidarios de hacer tabla rasa de todo lo referente a las creencias religiosas de los habitantes de los territorios conquistados, obtuvieron incluso una real cédula de Felipe II prohibiendo la publicación y difusión de los manuscritos de Fray Bernardino. De entre los misioneros franciscanos que tuvieron problemas a la hora de publicar sus traducciones, también me gustaría mencionar, enseñado por nuestro compañero Georges Bastin y por Janet Pantin y Nawak Duara, quienes aluden a los contratiempos que tuvo que afrontar Fray Pedro Cordero, que tradujo al español un libro de oraciones escrito en lengua indígena por Fray Diego de Tapia. No obstante, en este caso contó con el apoyo del hermano Antonio Caulín, quien presentó un extenso informe en defensa suya, en el que, si bien estaba de acuerdo con el censor en que había que mejorarla siguiendo las pautas marcadas por San Jerónimo, valoraba el trabajo realizado por el observante andaluz y señala la conveniencia de evangelizar en las dos lenguas. Una vez hechas las correcciones pertinentes, se imprimió la versión en español y se adoctrinó a los indígenas en ambas lenguas. Por otra parte, si nos ocupamos de los franciscanos que ejercieron la censura, hemos de dedicar unas palabras a los calificadores del Santo Oficio que se encargaron de juzgar traducciones.